Bueno, continuamos aquí con más alta política, con más altos valores, reconstruyendo valores, como decimos en La Celeste. Y estoy con Lalo Sibila. Lalo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer y gracias por invitar. La verdad que, bueno, fíjate, un día en el cual decimos, bueno, si no reconstruimos valores, es difícil pelearle a los problemas económicos. Muy bueno lo de recién, lo de Valeriano, para poder entender muchas cosas que a veces se explican por el lado de los números, pero esta vez lo explicamos por el lado de la cultura. Tenemos un video de Vox, que fue este partido que tiene muy pocos años de nacimiento y que dio a luz con 24 escaños. Veamos a Santiago Abascal qué decía para sus simpatizantes. No se podía. Coño, en España no se podía decir nada, no se podía sentir nada y no se podía hacer nada porque había una dictadura progre que lo determinaba todo, desde las atalayas de los medios de comunicación, desde las tribunas, y al que se movía enseguida le mandaban a la esquinita a pensar, facha, retrógrado. ¿Qué os han llamado? Os han llamado de todo. Ahora ya estáis, ¿en qué gin tonic vamos? ¿En el cuarto? ¿En el quinto? Gin tonics van a tener que tomarse algunos el día 28 de abril, pero para ahogar sus penas. Ahí escuchábamos a Santiago Abascal, un hombre de 41 años, increíble, ¿no? La experiencia que tiene Santiago, el hecho de haber armado un partido político plantado en defender a España, defender la integridad española, defender los valores que le dieron sus padres, sus abuelos, y que tiene que ver con lo más sagrado que tiene una nación, que son los valores que le dieron origen. Así que bueno, desde aquí, desde este pedacito de Salta, nosotros hablamos con varios españoles y varios argentinos que estuvieron este 28 acompañando a Vox, así que bueno, también nuestra alegría por este primer paso que están dando. Y en ese sentido tenemos también, y quiero compartir con vos, Lalo, esta noche, no solo ver a Vox, tenemos en Argentina un ejemplo en Gómez Centurión, ¿no? Que es un ex veterano de Guerra de Malvinas, un hombre de 60 años que se animó a decir: vamos a reconstruir también los valores en Argentina. Vamos a ver, señor director, qué nos decía Juanjo Gómez Centurión en alguno de sus pasos por estos días en la arena política. Jacobi hablaba de Gómez Centurión, candidato a presidente. Y sí, es candidato a presidente. Tiene, digamos, como los antecedentes para ser un buen candidato a presidente. Héroe de Malvinas, digo, entre otras cosas. De hecho, ya te da una chapa de presentación. Incorruptible, porque te enojaste, te fuiste, volviste. ¿Cómo es tu historia? No, yo creo que, bueno, en principio soy precandidato. Sí. Siempre es bueno empezar por el principio. Sí. Todos son precandidatos, pero vos querés ser candidato a presidente. Sí, sí. Por una fuerza nueva. Sí, yo lo que veo, escuchaba recién las especulaciones de los analistas, Sí. y hoy la política es eso, ¿no? Especulación de dirigentes sin gente en manos de los analistas que son los especialistas en eso, ¿no? Argentina hoy se debate, la oferta política se debate entre la cleptocracia y la ineptocracia. Las opciones del miedo hoy de la Argentina son esas dos. Sí. Con agendas... Pero el miedo para vos, no para los que lo siguen. No, el miedo es el de la gente. Hace El público, como dice Jacobi. El público. El consultor nuevo habla del público y no de los votantes. Todavía tiene razón. El 40 o el 30% de las personas de este país buscan una opción para salir de cualquiera de los dos miedos. La Argentina está votando por miedo a una clase dirigente que hace 40 años nos tiene sumido en un ciclo de crisis cada 10 años, donde devaluamos el 40%, Chiche. Esa es la descripción objetiva, ¿sí? Esa es la descripción Vos y yo crecimos en un país que tenía el PBI de los países del sur de Europa. Sí. Nuestros nietos van a crecer en el país. Pero dice el presidente que hace 80 años que estamos en desastre y que ellos no lo pueden corregir rápido. ¿Vos te llevas bien con Macri? Sí, sí, yo tengo... ¿Vos fuiste funcionario de Macri? Sí, sí. ¿Y te llevas bien con él? Me llevo personalmente, no tengo ninguna objeción hacia él. Lo que digo es, si vos en un esquema de gobierno no podés hacer nada, ¿a qué viniste?
No podés transformar la ley laboral, no podés transformar la ley impositiva, no podés transformar ninguna de ¿Vos las... creés que hay que hacer una reforma laboral? Yo creo que sí. A ver, la cuenta es simple, Chiche. El país de nuestros abuelos era un país exitoso porque toda la administración pública y el Estado, que tal vez fue uno de los diseños de Estado más grandes y más completos que tuvo la Argentina, justo Perón, costaba el 25% del PBI. O sea, a tu abuelo le pedían el 25% de los impuestos para sostener un estado de calidad que daba educación de máxima calidad, atención médica, seguridad interior de primera calidad, defensa, seguridad, moneda. Hoy ese estado te sale a vos 50% de tus impuestos. Y además, no te da nada de eso. no te da nada de eso de O calidad. te lo da mal. Fallido desde todo fallo. Y además de eso no le alcanza. ¿Y sabés qué hace? Toma deuda a corto plazo, a tasas altas y mal. Con lo cual, cada 8 años va a seguir generando una crisis de esta naturaleza. ¿Vos representás a la izquierda, a la derecha, al centro? ¿A quién representás? Yo ¿Con quién te represento sentís más cómodo? A todos los que me quieran votar. No, Sí, bueno, obvio. yo digo. represento a todos los que crean que hay que generar una opción, un nuevo pacto fundacional. Por eso nosotros elegimos como nombre NOS, ¿no? Es esa primera palabra del preámbulo que habla de una clase dirigente que después de 30 años de anarquía y desgobierno dijo, pongámonos de acuerdo, fundemos una Argentina, y fundó una Argentina que sorprendió al mundo y trajo 4 millones de extranjeros a vivir este suelo. Argentina necesita ser repautada. Con estas pautas, Argentina es un fallo sistemático de acá hacia el futuro. O sea, vos también tenés un proyecto fundacional. ¿No es muy ambicioso eso? Refundacional. No, es repactarlo, ni siquiera es volver a fundarlo. Es repautar y es una cuestión de dirigentes. Es pautar, no aumentar más los impuestos, distinguir el costo de la administración pública del gasto del Estado. El Estado está desinvertido, la administración pública está excedida. El gasto político, Chiche. No hay que mandar gente a la luna, hay que bajar el gasto político. El gasto político en Argentina es escandaloso. Un diputado puede tener 30 asesores, un senador 65, son 2 pymes. Son 2 pymes improductivas, son 2 salarios que en lugar de ir a la producción y al trabajo de los argentinos, va al gasto político, que tiene rédito cero. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Juan José Gómez Centurión con Chiche Hellblum cuando dice, bueno, en una época el Estado se llevaba el 25 nada más para garantizar todos esos servicios, hoy se lleva el 50. Pero bueno, no es solamente eso, es decir, ¿qué nos pasó con una cultura también nacional que pensaba también un país, que pensaba en nuestros recursos naturales, cómo lo íbamos a explotar en función del progreso de un interés nacional? Vamos a hablar de esto con Lalo esta noche. Lalo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Esta mañana pusimos en marcha el Frente Celeste y la Celeste de alguna manera tiene que ver con esto que veíamos. Veíamos a Vox, un partido nuevo en España que dijo el PP ya no da respuesta y no importa, me animo. Y hoy tiene 24 escaños desde ayer. Y con un hombre joven como Santiago Abascal, que ahí lo escuchábamos, ¿no? Lo recomiendo yo para que lo busquen en YouTube y vean lo que dice. Y aparece un Gómez Centurión en Argentina, que es un hombre héroe de Malvinas, dice, yo con 60 años tengo ganas de apostar algo distinto, y se anima a armarnos y plantea que el preámbulo de la Constitución no se cumple, entre otras cosas. ¿Cómo viviste lo de esta mañana, donde estuvimos juntos frente a muchísimos periodistas para explicar qué es lo que pasa en Salta? Bueno, la verdad que ha sido un placer poder compartir esto contigo. Creo que nuestra mirada tiene que ver fundamentalmente con lo que le sucede a la sociedad. Creo que nosotros venimos por mucho tiempo frustrando a la sociedad, frustrando a la juventud, frustrando y erosionando los valores, erosionando la vida social. O sea, cuando nosotros nos trasladamos a la Argentina de nuestros padres o de nuestros abuelos, tenemos que comenzar por definir que el dinero en aquella época se ganaba trabajando. Hoy el dinero se gana en la especulación financiera. Qué bueno ese concepto, Lalo, quiero parar un poquito ahí. Vos decís, el dinero se ganaba trabajando, había una cultura del trabajo, y hoy decimos,
después de tantos años seguimos en la especulación financiera. Bueno, es tremendo, eso es cultural. es simple. Digamos, cuando vos tienes una tasa de interés que es superior a la inflación, digamos, la tasa igual a la inflación sería la tasa compensatoria por la devaluación del dinero. Y lo otro es el split de ganancia. Ahora, cuando nosotros estamos atando la tasa de interés del Banco Central como tasa de corte al 70%, entonces esto es lo que marca que un inversor tiene que pensar en que su proyecto de inversión tiene que tener la tasa de corte, que es el 70%, que es lo que yo ganaría sin trabajar, más la rentabilidad y más los impuestos. Entonces tenemos que estar pensando en una tasa de retorno de un 100%. ¿Cuántas actividades dan una tasa del 100%? Con un riesgo adicional que es el riesgo de invertir, de dar trabajo, de exponer tu dinero en el proceso productivo. Bueno, eso comparado con una tasa del 70% que te da rentas sin trabajar. O sea, no hay lugar en el mundo que un país viva de la usura. Es la Argentina el único lugar. Y no es hoy. Tenemos muchos años haciendo eso. Son muchos años. Uno ¿no? piensa en la Argentina de la década del 70, donde hasta el año 75 teníamos entre un 6, un 7, un 8% de pobreza. No tuvimos desocupación en la Argentina. Teníamos deuda. No había deuda externa y había autoabastecimiento energético. Se hablaba de la Argentina potencia. Obviamente llegó el golpe que fue lo más grave que sucedió en nuestra historia y a partir de ahí, patria financiera mediante, hasta el día de hoy no nos curamos. Plata dulce. Plata dulce. La época dulce. Plata ¿no? dulce. Bueno, el que tiene la edad nuestra más o menos puede acordarse de esa época en la cual un trabajador cambiaba de trabajo porque le ofrecían un trabajo mejor. Eso qué bueno decirlo, desapareció a un día del Día del Trabajador. Hoy, en estos últimos años, hemos generado una nueva clase social. Y lo digo con dolor, son los pobres que trabajan. En la Argentina no había gente que trabajaba y era pobre. Normalmente el argentino que trabajaba tenía para mandar a sus chicos a la escuela, para curar a sus hijos, para tener el asado del domingo, el día de la semana y hasta pensar en alguna vacación. Y hasta para ahorrar a veces en la década del 70 en un autito. Ahorrar en un autito, arreglar la casa. Hoy hay pobres que trabajan, gente que trabaja jornada completa, en blanco y no llega a fin de mes. Esa es una nueva. Esto es una transformación, esto es la erosión social. Esto es el proceso. De la misma manera que hoy podemos hablar de los jóvenes que no trabajan ni estudian, tenemos que hablar de los trabajadores que no llegan a fin de mes. O sea, esto es serio, digamos, de verdad. Por eso la reconstrucción de valores, una sociedad que está erosionada, ¿qué la lleva a una situación, digamos, de deterioro? Indudablemente la decisión. ¿De qué? De la política. O sea, que esto que vos anunciabas en la columna con acierto, la política no ha resuelto los problemas de la sociedad. La única manera de poder recuperar la sociedad es con valores. Con valores vamos a recuperar una sociedad, ponerla de pie, tener conciencia social y a partir de la conciencia social tener calidad institucional. ¿Cuál sería, Lalo, porque fíjate, acabas de explicar muy bien un poco, lo decía en otras palabras Valeriano, de por qué la crisis económica tiene que ver con esta crisis de cultura, de responsabilidad que nos falta a los argentinos, y vos estás diciendo, bueno, nos tenemos que reconstruir a partir de los valores. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde qué momento uno dice, bueno, nosotros nos proponemos hoy un frente celeste? En toda la Argentina empiezan a aparecer referentes que dicen, es a partir de los valores. Lo hace Gómez Centurión, aquí lo hace Santiago Abascal en España, lo hizo Amalia Granata hace 2 días en Santa Fe. ¿Cómo empezamos? ¿Desde dónde le decimos al público televidente, sumate, tené una esperanza porque se puede hacer algo distinto de lo que hasta ahora se hizo? Bueno, indudablemente es desde lo individual. Cuando la sociedad descree de la política, se aleja de la política. Cuando hay un proceso de introspección, se mete para adentro. Nosotros sostenemos que el único disruptor social que hubo en la Argentina es la ley del aborto. Que la sociedad dio una disputa en la calle. Creo que a partir de acá, digamos, se construye una situación nueva, una identidad nueva. Porque la gente que salió a dar esta pelea en la calle, se encontró con otra gente que piensa igual.
A defender las dos vidas. A defender las dos vidas. Cuando encontramos la gente que piensa igual, digamos, reconstruimos el vínculo social. Después de reconstruir el vínculo social, eso genera confianza. Y después de la confianza viene la conquista política. O sea, es un reciclado social de la sociedad. ¿A partir de qué? De los valores. Entonces, cuando planteas la cuestión Sí, la ideología de género, claro. Acá hay un tema central que es la educación. La educación, sí. Entonces, sí. si nosotros no comenzamos por reconstruir a partir de la educación, a partir de la convicción individual, y a partir de la convicción individual poder ir a buscar al vecino, buscar a la familia, buscar al tercero a quien debemos comprometer en lo mismo, no vamos a poder transformarlo. Esto pasa por la sociedad. O sea, uno puede mirar la crisis desde dos lugares, o desde la sociedad y la necesidad de generar conciencia social, o desde la predestinación del sistema democrático que te pone un presidente o te pone un gobernador, y bueno, él lo tiene que hacer. Digamos que hoy tenemos que pensar además en Salta, particularmente qué vamos a hacer los salteños en esta situación en la cual creo que tenemos que repensar qué hacemos nosotros para dar un pasito hacia adelante. A ver, Andrés, quiero retomar algo que normalmente cuando ustedes, cualquiera que ve un noticiero y ve un problema de crisis o de conflicto, la palabra permanente en los periodistas y en la sociedad es nadie hace nada. Ahora, incluido el que lo dice, no se plantea que también puede hacer algo. Todos tenemos que comprometernos en hacer algo. Si no, nadie hace nada. ¿Qué es eso? Es esperar que alguien iluminado o algún político o algún lo resuelva. No lo va a resolver. No lo va a resolver. Lo va a resolver la sociedad. ¿Por qué? Porque la conducta del político se va a modificar a partir de que la sociedad no acepte ciertas conductas. Por ejemplo, la corrupción, que mata de verdad, porque cada mango que se chorean es menos salud, menos educación, menos trabajo. Entre otras cosas, digamos. Así es. Lalo, yo quiero agradecerte porque te has comprometido en este armado. Está Beto Castillo acompañando como concejal de la ciudad de Salta. Hay radicales celestes, hay peronistas celestes, hay gente del PRS, del PPS, hay gente del PRO. Es decir, evidentemente nos hemos dado cuenta de que esto lo tenemos que hacer juntos, entre todos, y sentar en la gran mesa política a todos los referentes para que dejen de lado las mezquindades, que dejen de lado las vanidades y nos pongamos a pensar en Salta. Y la verdad que la primer, tarea que tenemos que hacer es reconstruir los valores. Defensa de la vida, por sobre todas las cosas, defensa de las dos vidas, defensa de nuestros niños, para que los eduquemos en valores y no con ideología de género. Y por otro lado, como bien decías vos, pensar en una economía al servicio del hombre y no al servicio del nuevo orden mundial, que tiene que ver con ese orden financiero internacional que viene por nuestros recursos naturales, que viene por nuestras, diríamos, más preciadas tradiciones. Cuando nos quitan a Dios de las escuelas y vienen desde Buenos Aires a plantear eso, es porque hay intereses allá de que Salta pierda lo más sagrado que tenemos, que es respetarnos en todos los credos, en ese gran ecumenismo que tenemos en Salta. Por lo tanto, creo que empecemos por ahí, invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia, valorando la vida, como lo dice además nuestra Constitución, devolverle a nuestra sociedad, diríamos, el sentido común, que es el más común de los sentidos, defendiendo a la familia y defendiendo a los más vulnerables. Gracias, Lalo, por acompañarnos en este proyecto celeste. La Celeste sigue creciendo. Gracias, Fede, gracias, tío, que está en las cámaras hoy. A todos los que están del otro lado, desearles un feliz Día del Trabajador. El ordenador social más grande que hay en nuestra historia es el trabajo, que nos da la dignidad de poder conformar una sociedad y una comunidad organizada. Esa comunidad organizada es a partir del trabajo, a partir de los valores. Así que nuestro deseo es de que mañana podamos todos pensar que tenemos que tener más trabajo para más salteños.
Así que a meterle para adelante, saludando a la gente de Orán, Rosario de la Frontera y a todos los que nos acompañan en esta 12ª temporada de Alta Política. Hoy decimos Altos Valores, a Javier Cornejo y a mí. Así que a quien también le mandamos un saludo que hoy no pudo llegar. Feliz Día del Trabajo y a ponernos la patria al hombro, como dice el Papa Francisco, a ver si sacamos Salta adelante, sacamos la Argentina adelante. Buena semana para todos, feliz Día del Trabajador.